Hegel, lecciones sobre la filosofía de la historia universal, la visión racional de la historia universal. Empezaré advirtiendo sobre el concepto provisional de la filosofía de la historia universal, que, como he dicho, a la filosofía se le hace en primer término el reproche de que va con ciertos pensamientos a la historia y de que considera éstas según esos pensamientos. Pero el único pensamiento que aporta es el simple pensamiento de la razón, de que la razón rige el mundo y de que, por tanto, también la historia universal ha transcurrido racionalmente. Esta convicción y evidencia es un supuesto con respecto a la historia como tal. En la filosofía, empero, no es un supuesto. En ella está demostrado, mediante el conocimiento especulativo, que la razón, podemos atenernos aquí a esta expresión sin entrar a discutir su referencia y relación a Dios, es la sustancia. Es, como potencia infinita para sí misma, la materia infinita de toda vida natural y espiritual, y como forma infinita, la realización de su contenido. Sustancia como aquello por lo cual y en lo cual toda realidad tiene su ser y consistencia. Potencia infinita porque la razón no es tan impotente que solo alcance al ideal, a lo que debe ser y solo exista fuera de la realidad. Quién sabe dónde, quizá como algo particular en las cabezas de algunos hombres. Contenido infinito por ser toda esencia y verdad y materia por sí misma, la materia que ella da a elaborar a su propia actividad. La razón no ha menester, como la acción finita, condiciones de un material externo, no necesita de medios dados, de los cuales reciba el sustento y los objetos de su actividad, se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora. Y así como ella es su propio supuesto, su fin, el fin último absoluto, de igual modo, es ella misma la actuación y producción, desde lo interno en el fenómeno, no sólo del universo natural, sino también del espiritual en la historia universal. Pues bien, que esa idea es lo verdadero, lo eterno, lo absolutamente poderoso, que esta idea se manifiesta en el mundo y que nada se manifiesta en el mundo sino ella misma, su magnificencia y dignidad, todo esto está, como queda dicho, demostrado en la filosofía y por tanto se presupone aquí como demostrado. La consideración filosófica no tiene otro designio que eliminar lo contingente. La contingencia es lo mismo que la necesidad externa, esto es una necesidad que remonta a causas, las cuales son solo circunstancias externas. Debemos buscar en la historia un fin universal, el fin último del mundo, no un fin particular del espíritu subjetivo o del ánimo, y debemos aprehenderlo por la razón, que no puede poner interés en ningún fin particular y finito, y sí solo en el fin absoluto. Este es un contenido que da y lleva en sí mismo el testimonio de sí mismo, y en el cual tiene su apoyo todo aquello en que el hombre puede interesarse. Lo racional es el ser en sí, por sí, mediante el cual todo tiene su valor. Se da a sí mismo diversas figuras. En ninguna es más claramente fin que en aquella en que el espíritu se explicita y manifiesta en las figuras multiformes que llamamos pueblos. Es necesario llevar a la historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la voluntad no está entregado al acaso. Damos por supuesto como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que en la historia universal hay una razón, no la razón de un sujeto particular, sino la razón divina y absoluta. La demostración de esta verdad es el tratado de la historia universal misma, imagen y acto de la razón. Pero la verdadera demostración se halla más bien en el conocimiento de la razón misma. Esta se revela en la historia universal. La historia universal es sólo la manifestación de esta única razón. Es una de las figuras particulares en que la razón se revela. Es una copia de ese modelo que se ofrece en un elemento especial, en los pueblos. La razón descansa y tiene su fin en sí misma. Se da la existencia y se explana por sí misma. El pensamiento necesita darse cuenta de este fin de la razón. El modo filosófico puede tener al principio algo de chocante, dadas las malas costumbres de la representación. Puede ser tenido por contingente, por una ocurrencia. Aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero, lo supremo, no puede juzgar en absoluto el modo filosófico. Podría, pues, pedir a aquellos de ustedes, señores, que todavía no han trabado conocimiento con la filosofía, que se acercasen a esta exposición de la historia universal con fe en la razón, con sed de su conocimiento, y en efecto, la necesidad subjetiva que lleva al estudio de las ciencias es en verdad sin duda el afán de evidencia racional, de conocimiento, y no meramente de una suma de noticias, pero en realidad no necesito reclamar de antemano semejante fe. Lo que he dicho hasta ahora, y diré todavía, no debe tomarse como un supuesto, ni siquiera por lo que se refiere a nuestra ciencia, sino como una sinopsis del conjunto, como el resultado de la consideración que hemos de hacer, resultado que me es conocido porque conozco el conjunto. La consideración de la historia universal ha dado y dará por resultado el saber que ha transcurrido racionalmente, que ha sido el curso racional y necesario del espíritu universal, el cual es la sustancia de la historia, espíritu uno cuya naturaleza es una y siempre la misma, y que explicita esta su naturaleza en la existencia universal. El espíritu universal es el espíritu en general. Este ha de ser, como queda dicho, el resultado de la historia misma. Pero hemos de tomar la historia tal como es.
hemos de proceder histórica, empíricamente. Entre otras cosas, no debemos dejarnos seducir por los historiadores de oficio, pues por lo menos entre los historiadores alemanes e incluso aquellos que poseen una gran autoridad y se enorgullecen del llamado estudio de las fuentes, los hay que hacen lo que reprochan a los filósofos, esto es, llevar a la historia invenciones a priori. Para poner un ejemplo, diremos que es una muy difundida invención la de que ha existido un pueblo primero y más antiguo, el cual, adoctrinado inmediatamente por Dios, ha vivido con perfecta visión y sabiduría, ha tenido penetrante noción de todas las leyes naturales y de toda verdad espiritual, o que ha habido estos y aquellos pueblos sacerdotales, o para indicar algo más especial, que ha existido una épica romana, de la cual los historiadores romanos han sacado la historia antigua, etc. Dejaremos a los ingeniosos historiadores de oficio estos apriorismos no insólitos entre los alemanes. Podríamos formular, por tanto, como la primera condición la de reconocer y la de recoger fielmente lo histórico, pero son ambiguas esas expresiones tan generales como recoger y fielmente. El historiógrafo corriente medio, que cree y pretende conducirse receptivamente entregándose a los meros datos, no es en realidad pasivo en su pensar, trae consigo sus categorías y ve a través de ellas lo existente. Lo verdadero no se halla en la superficie visible. Singularmente, en lo que debe ser científico, la razón no puede dormir y es menester emplear la reflexión. Quien mira racionalmente el mundo lo ve racional. Ambas cosas se determinan mutuamente. Cuando se dice que la finalidad del mundo debe desprenderse de la percepción, esto no deja de tener exactitud, mas para conocer lo universal, lo racional, hace falta emplear la razón. Los objetos son estímulos para la reflexión. El mundo se ve según cómo se le considere. Si nos acercamos al mundo solo con nuestra subjetividad, lo encontraremos tal como nosotros mismos estamos constituidos. Sabremos y veremos cómo ha tenido que hacerse todo y cómo hubiera debido ser. Pero el gran contenido de la historia universal es racional y tiene que ser racional. Una voluntad divina rige poderosa el mundo y no es tan impotente que no pueda determinar este gran contenido. Nuestro fin debe ser conocer esta sustancialidad y para descubrirla hace falta la conciencia de la razón, no los ojos de la cara ni un intelecto finito, sino los ojos del concepto de la razón, que atraviesan la superficie y penetran allende la intrínseca o la intrincada maraña de los acontecimientos. Mas se dice que procediendo así con la historia se emplea un procedimiento a priorístico e ilícito en sí y por sí, pero tal lenguaje le es indiferente a la filosofía. Para conocer lo sustancial hay que acercarse a ello con la razón. Sin duda no debemos acudir con reflexiones parciales, pues éstas desfiguran la historia y provienen de falsas opiniones subjetivas, pero la filosofía no tiene nada que ver con estas. La filosofía, segura de que la razón rige el mundo, estará convencida de que lo sucedido se somete al concepto y no trastocará la verdad, como es hoy moda, particularmente entre los filólogos que introducen en la historia puros apriorismos con su pretendida sagacidad. La filosofía opera también a priori, puesto que supone la idea, pero esta existe ciertamente. Tal es la convicción de la razón.